Hola, soy Andrea Naya y en este video les voy a mostrar 15 datos súper interesantes de las lombrices que no se saben o se saben muy poco. La lombriz es un animal que es súper bueno para el agro, para las plantas, para el suelo, y en este video les voy a mostrar datos que van desde su sistema fisiológico, por así decirlo, su sistema circulatorio, respiratorio, hasta sus comportamientos como el apareamiento, el aspecto social en las lombrices, entre otros temas. La primera es la regeneración. Existe una creencia errada de que si partes dos lombrices a la mitad, estas se regeneran y viven normalmente, y esto es completamente falso, puesto que está demostrado que la lombriz tiene la capacidad de regenerar una parte amputada solo cuando ésta se encuentra en la zona postclitelar. Acá voy a dejar una imagen para que vean cuál es la zona postclitelar. El segundo dato es el origen de la lombriz roja californiana. Muchos piensan que tiene su origen en Norteamérica, pero no es así, ya que esta fue llevada a Norteamérica al comienzo del siglo XX, siendo primeramente criada y comercializada para fines de pesca en la zona, haciéndola conocida y dándole la denominación, siendo originaria de la región centro-occidental de Europa, no de Norteamérica. Solo es que muchas personas dicen que es roja californiana de California, porque ahí fue donde empezó como el boom de la lombricultura y para otros fines como también es la pesca. El tercer dato es la utilización de lombriz para carne humana. Esto también como un dato curioso, pero la lombriz es muy alta en proteína, ya que tiene un contenido de alrededor del 70 al 80% de proteínas. Esta característica la hace apta para la alimentación tanto animal como humana, debido también a una fracción importante de aminoácidos esenciales. Además, se sabe que en algunos países, como por ejemplo Bolivia, hacen galletas de harina de lombriz. El cuarto dato curioso es en cuanto a su aparato circulatorio. La lombriz tiene varios pares de corazones situados en la región esofágica. El número depende de cada especie, aunque normalmente las lombrices tienen 5 pares de corazones, que en sí está en debate si son corazones o no, ya que son más que nada vasos contráctiles, que por esta característica reciben el nombre de corazones. El quinto punto es que la lombriz, a diferencia de lo que mucho se cree, es un animal social y tiene la capacidad de formar tipo rebaños y tomar decisiones en grupo. Estos gusanos anélidos utilizan el tacto para comunicarse e influir en la conducta de los demás, según un estudio publicado en la revista Ethology. De esta forma señalan los autores que las lombrices pueden decidir de forma colectiva si viajan a alguna dirección o no, y en grupos, y sobre todo en las zonas donde hay más humedad y comida en descomposición, lo hacen en grupo. El sexto punto es la visión. Las lombrices de tierra son completamente ciegas, pero en su lugar existen en la piel células fotosensibles, especialmente ubicadas en el prostomio, que es el segmento delantero de la lombriz, representando los órganos primitivos de la visión. Esas células permiten a las lombrices reaccionar frente a la luz, evitándola. Es por ello que cuando expones a la lombriz a la luz, esta puede llegar a un punto hasta morir en unos minutos si la luz es muy fuerte. Es por esto que son más que nada nocturnas. El séptimo punto es la respiración. Las lombrices carecen de nariz y pulmones, como lo tienen una gran mayoría de animales. De lo contrario, ellas poseen una respiración de tipo cutáneo. Para que el oxígeno y el dióxido de carbono puedan pasar por la piel, esta siempre debe estar húmeda. Es por ello que se le considera como animales nocturnos, puesto a que necesitan estar a cierto nivel de humedad ambiental para que su piel permanezca húmeda y no se seque por los rayos solares. El octavo punto es el olfato. Las lombrices no tienen nariz, pero sí pueden percibir ciertos olores. Los pueden percibir a varios metros de distancia dependiendo la especie de lombriz. Perciben la materia orgánica en descomposición gracias a las señales químicas en el aire en contacto con los receptores de su piel. El noveno punto es el apareamiento. Dos lombrices en fase de acoplamiento giran en sentido opuesto la una de la otra, es decir, cabeza con cola de ambas lombrices. Hacia una lombriz recibe el esperma de la otra y lo retiene en su propio aparato genital femenino hasta la fecundación. El décimo punto es la fecundación. La fecundación se da en una parte de la lombriz que se llama el clitelo. El clitelo, cuyas glándulas producen el capullo o cocón. En condiciones normales, las crías rompen la envoltura. Cada capullo puede contener de 2 hasta 10 lombrices, según la especie también, que emergen a los 14 días aproximadamente, pudiendo tardar según la temperatura del medio donde se
ubiquen. El 11º punto es la comida. La lombriz consume por lo general diariamente una cantidad de residuos equivalente a su peso, sobre todo la lombriz roja californiana. El 13º punto es el humus de lombriz. Las lombrices por lo general consumen su peso al día o el 90% de su peso al día y excretan cerca del 60%, el cual es transformado en humus, quedando el 40% en su metabolismo. Es por eso que también crecen muy rápido. El 14º punto, y ahí no nos hasta el final, es más que nada algo de definición, y es que muchas veces la gente dice que las lombrices no son gusanos, pero esto no es así, ya que según la RAE, la Real Academia Española, la palabra gusano significa nombre común que se aplica a animales metazoos, invertebrados, de vida libre o parásitos de cuerpo blando, segmentado o no, y ápodo, haciendo alusión a la lombriz en el punto 3 de su web virtual y describiéndola en sus primeras líneas como gusano de la clase de los anélidos, ya que la palabra gusano no tiene valor taxonómico. Bajo esta definición se incluirían anélidos, es decir, lombrices, platelmintos, nematodos, etc. Y el último punto, el punto 15, es la temperatura en cuanto a las lombrices, las cuales viven entre los 19 a 20 grados, aunque pueden soportar temperaturas mucho más altas y menores, pero entre los 19 y 20 viven su vida normal y más plena, aunque resisten temperaturas, como les decía, desde 4 hasta 30 grados. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 15 grados, las lombrices entran en un periodo de latencia. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Estos fueron 15 puntos interesantes y poco conocidos de la lombriz, aunque hay muchísimos más, pero hice 15 de los cuales me parecen más interesantes. Si les gustó el video, los invito a que den like y que se suscriban. Como saben, el algoritmo de YouTube, si no lo haces, no te muestra los siguientes videos. Si les gustó, los invito a hacerlo. Gracias.